A continuación, Tiempos Inmundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos Inmundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos Inmundos. Hace unos meses, Tiempos Inmundos analizó lo que llamamos en su momento problemas con la vecindad. Y tocamos, entre otros, el problema que se había producido en el Perú con el primer impeachment, la primera demanda que se hizo en contra del presidente Kuczynski para su destitución por parte de la Asamblea peruana. Esto ocurrió el 21 de diciembre del año pasado. Cuando esto sucedió, ya se vio la fragilidad del gobierno de Kuczynski en el Perú, y se vio esa fragilidad muy claramente reflejada en el hecho de que tuvo que más o menos vender el alma al diablo para lograr sobrevivir políticamente unos meses más. Cuando analizamos el problema, vimos que la perspectiva futura de un gobierno de Kuczynski en el Perú era muy sombría. El hecho de pactar con una fracción, además una fracción muy pequeña del fujimorismo, alrededor de la figura del hijo del expresidente Fujimori, Kenji, le costó cualquier tipo de respaldo de otras agrupaciones políticas que lo habían apoyado esencialmente por su propuesta antifujimorista. Cuando se produce la amnistía, o más que amnistía, el semi-indulto que se lo quiso dorar como una solución médica y una solución humanitaria a la condición de salud del presidente Fujimori en prisión para que pudiera cumplir el resto de su condena domiciliariamente, originó una muy fuerte reacción de todos los partidos que habían respaldado originalmente a Kuczynski y que se sintieron traicionados por esta cesión al fujimorismo. Por otra parte, la fracción del fujimorismo que lo apoya es una fracción totalmente minoritaria, y el partido que gira alrededor de la figura de la hija del presidente, de Keiko, la anterior candidata a la presidencia, logra mantener su unidad un poco fraccionadamente, pero sin mayor gravedad, y hoy día en que se empiezan a producir una serie de otros fenómenos y otras informaciones que involucran al expresidente Kuczynski, pues ya presentó su renuncia, alrededor de temas de corrupción con Odebrecht, y lo último, a través de temas de corrupción por intento de compra de voluntades y de votos a través de favores políticos en el Congreso, precipita su caída y antes de ser destituido opta por su renuncia. Con Luis Verde Soto, que es un muy conocido analista internacional y conocedor de todos los temas que en Latinoamérica giran en torno a la política, vamos a hacer un análisis de la delicada situación que va a darse en los próximos días, que ya de hecho se está dando en el Perú, y cuyas consecuencias son impredecibles, pero ciertamente sobre las cuales podemos hacer algún tipo de especulación. Mi querido Luis, bienvenido, y vamos a analizar el tema, pues, ¿no? Te pregunto, parece que esta bomba atómica de Odebrecht sigue produciendo daños colaterales cada vez más extensos y más graves, ¿no?
Bueno, creo que el tema de Brecht es un símbolo de lo que está ocurriendo en el mundo globalizado respecto a las prácticas de algunas de las empresas que encuentran que es preciso transformar la política pública desde la vía de la corrupción para obtener caminos más expeditos para la ejecución de sus proyectos y para la ganancia consiguiente. Esperemos que el caso de Brecht no sea un caso de una epidemia general o una pandemia, sino sea un caso puntual. Sí, efectivamente es el primer caso de Odebrecht entre el conjunto de países en los que ha tenido incidencia, en el que hay una implicación presidencial inmediata con resultados políticos. Veremos hasta dónde esta empresa efectivamente penetró en los aparatos presidenciales, sobre todo los aparatos presidenciales terriblemente concentradores de poder, penetró en ellos y logró rápidas decisiones públicas, porque en el fondo es eso, son rápidas, son trastocar los mecanismos de procedimientos de toma de decisiones en el sistema político y en el sistema administrativo y en función de sus intereses, y para eso utilizan la herramienta más a la mano que está, que es la concentración de poder en ejecutivo. Estos países hiperpresidenciales que tenemos en buena parte de América Latina y del mundo facilitan este tipo de penetración de las vías informales de las decisiones. Sin embargo, en Perú yo encuentro que hay una acción, o se intenta al menos, o se dice al menos, que hay una acción mucho más decidida de la clase política en torno al tema corrupción. Tenemos en Perú al presidente Humala y a su esposa, que están en prisión preventiva y pueden estarlo algunos meses más, mientras se están investigando sus vinculaciones justamente con el financiamiento de su campaña política por parte de Odebrecht. Y tenemos el caso del expresidente Toledo, que está con una orden internacional de arresto, a la espera de poder avanzar en la investigación de las irregularidades que en su campaña a su vez se habría producido con Odebrecht. Parecería que Odebrecht empezó este proceso hace largo tiempo. Bueno, el tema ahí está, el tema de Brecht en el caso peruano se junta con otro tema adicional, que es el tema Fujimori. El tema Fujimori, que es el presidente concentrador de funciones en el Perú, cuya marca llega hasta el día de hoy. La salida de Kuczynski está vinculada al conflicto de los dos hermanos, está vinculada a la pérdida del soporte político por parte de este conflicto entre los hermanos, a la búsqueda que tú hiciste relación de esta búsqueda precaria de sustento político por parte de Kuczynski y el que han explotado los videos sobre corrupción que aparecieron ahora. Recordemos que Perú es un país profundamente sensible frente al tema de videos de corrupción. Han tenido los videos que permitieron que Montesinos sea develado con claridad. Fueron precisamente videos obtenidos por él para chantajear a los cooptados, pero que en la práctica sirvieron para que la oposición pudiera mostrar lo que ocurría al interior de ese sistema político. Entonces yo creo que hay un primer elemento, que es estos dos elementos particulares, digamos, que son el hecho de un Fujimori presente, cuyo sello y cuya tinta pasa todo el post-fujimorismo y ahora vuelve a reverdecer a través de sus dos hijos, lo cual es dramático para un sistema político que no haya logrado enjuagar este tipo de tintas que han llenado su hacer. Y por otro lado tenemos que tener presente que Perú es el país con más características de semipresidencialismo también, es decir, hay una presencia importante del Parlamento. Recordemos de que el Parlamento peruano es un Parlamento que tiene que ver con el nombramiento del jefe de gabinete, es el único caso del contorno en los que el Parlamento puede y de hecho da una quiescencia sobre el jefe de gabinete y tiene una presencia sobre la conformación del gabinete del presidente. Hay una especie en este caso hay dos figuras fuertes, una más fuerte que es el Parlamento y una muy fuerte que es el presidente de la República. Kuczynski trató de gobernar sin el Parlamento por su falla de sustento allí, y este intento fracasó.
fracasó a todos los niveles. Primero porque cuando intentó buscar a relacionarse con el Parlamento, la salida del camino que encontró es un camino de fraccionamiento al partido de su opositora. Segundo, cuando logra fraccionar, la fracciona de modo muy precario, y luego trata de gobernar sin ninguno de los otros, y se introduce este factor de corrupción que tiene que ver con la guerra entre los dos hermanos, que definitivamente les lleva ante la opinión pública a que salga. Hay que recordar algo muy importante en el caso peruano, es que Perú es una especie de tremenda moledora de caña. No hay quien entre en el sistema político peruano que no salga molido. Es decir, que recordemos que los presidentes peruanos tienen un ciclo dramático, empiezan muy alto y tan rápidamente como crecen, decrecen. Y sin embargo, lo curioso es de que estos presidentes de bajísima credibilidad y bajísima aceptación pública son sostenidos por el Parlamento. Es decir, ha habido presidentes de 8 o 10% de aceptación, que sin embargo se han mantenido en gestión por su manejo parlamentario. Es decir, ahí hay una contradicción flagrante entre la legitimidad otorgada en la votación y la legitimidad de gestión con la cual se sostienen estos presidentes. Esta contradicción en el caso peruano ahora explotó por el lado en el que conocemos, es decir, el presidente ni tuvo apoyo parlamentario y su apoyo popular es muy bajo, y el apoyo popular no se traduce necesariamente en gestión. Lo que se ve ahora es evidente de que la susceptibilidad de la población peruana con los hechos de corrupción ha llevado a lo que ha llevado. Entonces, bueno, tenemos este tipo de conflictos. El tema central serían las lecciones que tiene para nuestro país, es decir, Ecuador, que es un país que se ve mucho en sus vecinos, se ve en Colombia y se ve en Perú, que se ha visto históricamente para no ser como ellos y que a veces termina siendo como ellos. Ahora mismo tenemos el tema de Colombia, que era aquello con lo cual Ecuador corría para alejarse. Nosotros jamás quisimos ser como parte de la violencia colombiana. Ahora estamos comenzando esta violencia está comenzando a aflorar en nuestros mismos intestinos, y esto es gravísimo, ¿no es cierto? Y en el caso peruano, siempre vimos un Estado que no queríamos ser. El Estado peruano, ese Estado que existió, ese Estado que nosotros no queríamos, y ahora estamos comenzando también a tener esto mismo. Yo espero que Ecuador tenga la suficiente conciencia para poder eliminar estos dos relaciones especulares tan dramáticas, la violencia colombiana y la corrupción del Estado peruano, ¿no es cierto? Creo que Ecuador no puede bajo ningún caso repetir los pasos de la salida del fujimorismo en la salida del correísmo. Son parecidos, pero no podemos repetir los pasos que han sido estos pasos de crear una tremenda moledora de la legitimidad política. Nosotros no podemos caer en esa situación que vive el sistema político peruano bajo ninguna condición. Miremos lo que ocurre y sepamos lavarnos también de esas imágenes. Me parece una reflexión importante la que tú estás haciendo, Luis, la deslegitimación de la democracia y de los valores de la democracia ciertamente juegan a favor de cualquier forma de autoritarismo. Ese es el juego del autoritarismo. Lo estamos viendo en el mundo. El autoritarismo juega a desacreditar al sistema democrático, acusándolo de debilidades, de corrupciones, cuando al interior de los autoritarismos es donde la corrupción, donde los niveles de corrupción y los niveles de violencia alcanzan sus límites más elevados, pues, ¿no? La historia nos lo muestra repetidamente. Sin embargo, en el caso peruano también observo una circunstancia. Después del régimen de Fujimori, los diversos presidentes peruanos son presidentes que de alguna manera han sido debilitados por un país que vio con preocupación y con alarma el grado de sufrimiento que estos líderes autoritarios extremos pueden causar. En esa medida nos hemos ido al otro lado
del péndulo, si se quiere, y vemos que en lugar de una prensa responsable que señale de manera responsable los problemas que puede tener el país, tenemos lo que tú mencionas, una prensa que se dedica a moler a la clase política y a romper cualquier tipo de, llamémoslo, respeto que esa clase política pueda y deba tener. Sin embargo, esa prensa y esa libertad de prensa y de expresión es la que devela todos los problemas de corrupción que se dan en el país. Es esa posibilidad del ejercicio de prensa, inclusive extremo, el que revela y pone a las claras dónde están las lacras del poder. A ver, yo me refería más que a la prensa, a la actitud de los partidos políticos, ¿no es cierto? Recordemos que la prensa peruana pasa por un nivel de penetración extraordinaria de la corrupción de Montesinos, que es el que logra comprar una parte de la prensa, logra comprar las primeras páginas, los titulares, logra constituir todo este aparato de propaganda que se hizo en el fujimorismo. Es esta prensa la que ahora tiene una actitud diferente. Yo encuentro que la prensa opinión peruana en general siempre fue buena y sigue siendo. Son más los partidos políticos, el tipo de estructura del sistema político, la que actúa como gran molino de legitimidad, la que deglute la legitimidad todo el tiempo, ¿no es cierto? Es la que no permite tener ciertos niveles sostenibles y claramente tienen problemas de diseño del sistema político. Un sistema político donde tú no tienes instituciones bien diseñadas no puede permitir que se sostenga la legitimidad, y eso es lo que ha pasado un poco en el caso peruano. Entonces yo creo que más bien los flujos de información son adecuados, son correctos, permiten que el país pueda, me refiero a Perú, pueda fluir Pero hay un montón de prensa amarilla. Claro, todos los países van a tener prensa amarilla permanentemente. O sea, la prensa amarilla es expresión de una sociedad ya no conformada por clases fundamentales que excluyen los intersticios, sino sociedades que son más llenas de intersticios que de clases fundamentales. Entonces, de la atomización de la gran fragmentación, de la cantidad de informalidades que subsisten por las formas de producción, etcétera, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el caso peruano tiene esta particularidad inicial, ¿no es verdad? Luego tienes la formación de los liderazgos presidenciales. Recordemos un poco, había 4 tipos de liderazgos que vienen posteriores a Fujimori que vale la pena reflexionar. Uno que a mí me gusta mucho es Paniagua, el presidente que administra la transición post-Fujimori. ¿No? Paniagua es un sujeto que murió es un sujeto que no tenía intenciones de perpetuación política ni de reproducción política, es un sujeto profesional de la política, era un demócrata cristiano. No digo que sea bueno o malo ser demócrata cristiano, simplemente digo que había una profesionalidad política allí. Paniagua se aleja de la publicidad extrema y deja caminar a los sujetos políticos, los deja florecer, los deja emerger, ¿no es cierto? Los deja intervenir. Y ahora, evidentemente, con el retirar el sobreprotagonismo presidencial dio lugar a que los actores que estaban por debajo vuelvan a emerger. Y emergieron figuras tradicionales, figuras como la de Alan García, que terminó siendo, aprovechando su experiencia política y experiencia se recicló además. Un caballo loco, como le decían los peruanos, tiene una altísima capacidad para entender lo que pasaba en el Perú, para saber cómo podía volver. Tiene un personaje mediocre como el presidente, menos mal que ni el nombre me acuerdo de él, Toledo, ¿no es cierto? Y ciertamente no es un personaje de la élite política de América Latina, ni de la... yo fui, con Gloria fuimos observadores internacionales en selección, y ciertamente las charlas directas eran de baja calidad, por decirlo suavemente. Obviamente lo que se trataba de ver era cómo salir del tema que vivía Fujimori, ¿no es verdad? Ese fue y claro, terminaron un poco en los enredos en que terminó ese sistema, ¿no es verdad? Han tenido en esa competencia, tuvieron un personaje de una talla intelectual extraordinaria como Vargas Llosa, que terminó siendo un personaje por su
por esta cosa que viene, que arrastra la intelectualidad, que es una cierta elitización, terminó excluyéndose de los caudales electorales necesarios y perdió frente a Toledo, y creo que eso les llevó a él a salir del escenario político, ¿no es cierto? Y luego tenemos esta cosa más clásica que está ocurriendo en América Latina, que es la presencia de empresarios haciendo política de modo directo. ¿Te saltas Humala? Me saltó Humala, tienes toda la razón, debe haber alguna negación allí, debe ser tal vez de que mis profesores fundamentales, yo estudié en el Perú, mis profesores fundamentales fueron sus asesores, debe ser esa negación la que tengo en mi cabeza, y alguna vez conversamos sobre el tema, ¿no es verdad? Humala es también expresión, recuerda tú, de que las Fuerzas Armadas en Perú tuvieron un rol extraordinario con el periodo en el cual los dos gobiernos militares que tuvieron, que fueron gobiernos entre reformistas y opresivos, ¿no es cierto? Una cosa compleja, que crearon un Estado y destruyeron una sociedad, oligárquica, pero no recrearon una sociedad capitalista propiamente, etc. Son actores de pasos importantes de la sociedad peruana, fundamentalmente la desoligarquización, pero la no conformación correcta de la modernidad. Fueron ese tránsito, ¿no es cierto? Y claro, la presencia de las Fuerzas Armadas en la memoria y en el recuerdo es importante. Lo hemos tenido en Ecuador también. Así fue. En Ecuador también hemos tenido ese tipo de rastros de la política en lo actual. Creo que entonces en el caso peruano han tenido esos diversos momentos de su política, de su memoria política, de su memoria institucional, y claro, a veces uno con esto paga el precio de su historia. Dos temas que me parecen muy importantes. Vizcarra, que es el heredero legal, digamos, de Kuczynski, llega en una situación de una debilidad absoluta, sin ningún tipo de respaldo de ningún partido prácticamente. Nuevamente se va a convertir en una especie de rehén del Parlamento y tendrá que gobernar pues en base a acuerdos qué naturaleza serán, pero ¿qué perspectiva le ves tú a él en cuanto a legitimidad de concluir el periodo? Le faltarían 2 años y un poco, 2 años 4 meses, porque Kuczynski estuvo 1 año 8 meses pues en el poder, o lo que se está planteando ya en sectores políticos peruanos, una convocatoria anticipada de elecciones. Bueno, yo creo que la evolución de lo que veremos el día de hoy, es decir, si procede una u otra salida, creo que está ligada al cálculo que los diversos actores hagan sobre su situación electoral. Y sobre su futuro. Y su futuro electoral, ¿no es verdad? Y yo creo que si vemos una salida de Vizcarra a cargo del Ejecutivo y un Vizcarra preso del Congreso y un Vizcarra que entiende el rol que va a tener luego de este periodo, que serán 2 años, ¿no es verdad? Vamos a tener, ¿no es cierto?, clara cuál es la situación electoral del Perú. Porque si alguien tiene interés en que haya elecciones ahora, va a presionar obviamente por una elección anticipada, que no veo en ninguno de los actores de este rato esa disposición a entrar a una elección anticipada. Sí, yo más bien veo que nuevamente el tema de Odebrecht le pega muy duro a Keiko Fujimori también. Evidentemente ella está arrastrada en torno a esto, entonces no hay, ella que sería la figura emergente, obvio, para poder, no tiene certezas electorales del un lado. Creo que la izquierda, que estuvo al borde de entrar, recuerda tú, a la segunda vuelta con esta candidata joven, llamativa, entiendo que también anda un proceso no necesariamente de ascenso, sino más bien de sostenimiento y de tensión política. El hermano tampoco va a entrar, está directamente implicada en estos temas inmediatos. El resto de partidos, recordemos que el caso más paradigmático de quiebra de un partido hegemónico, que tuvo visos de hegemonía y que fue un partido central de la política peruana, el APRA, dejó de existir en la práctica, ya no existe. Cosa parecida está ocurriendo acá, por cierto. He visto con el dato más importante que ha sido no bien consumido por la opinión pública y no suficientemente tratado por los analistas, es el descenso del partido Alianza País de 30% a 8 o 6, dependiendo de la medida. Estas son las últimas medidas, son tal vez de las cosas más importantes para mirarnos en los espejos, ¿no es cierto?, que ocurren. Entonces yo creo que estamos frente a eso.
Luis, te agradezco mucho. Como siempre, el tiempo nos come. Se quedó en el tintero un tema importantísimo, que es la cumbre de las Américas, que se quedó sin anfitrión. Pues el presidente Kuczynski, que era quien iba a estar a la cabeza del tema, va a convertirse, creo, en el factor más importante de la cumbre, pero por razones negativas, y le va a quitar protagonismo al presidente Maduro. Y yo creo que el tema de la cumbre es, las cumbres también se retrasan y puede ser una posibilidad Podría real. ser, ¿no? ¿No es verdad? La segunda es el tema de corrupción en la cumbre, en el país más sensitivo sobre la corrupción, el rato que es Perú es más complejo todavía, ¿no es verdad? Y yo creo que este rato habrán conversaciones entre los presidentes para saber exactamente cómo trabajar. No se va a cambiar el lugar de la cumbre, evidentemente, pero sí probablemente la fecha, ¿no? Muy bien. Ha sido un gusto tenerte, Luis, y te estaremos molestando a futuro para seguir tentando el tema del norte, que es un tema bien preocupante también. Muchas gracias. A ti. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.